Hoy vengo con un vídeo que me moría de ganas de hacer desde que se lo vi a Chris de Avemar Books, porque me encantó, me pareció súper divertido cuando se lo vi a ella y desde entonces como que no he podido parar de pensar en libros que me encantaría que tuvieran adaptación al cine o a serie. Si quieres saber qué libros he seleccionado, pues quédate, que allá vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Laura, esto es La Way de Sí y como te comentaba, he seleccionado para este vídeo unos cuantos libros que me encantaría ver en formato serie o peli. Es cierto que yo, como regla general, últimamente cuando veo adaptaciones me tienden a gustar más que sean series porque me parece que al tener pues más tiempo, más horas, pues se capta, pues no sé, mejor la profundidad de los personajes, la historia del libro, menos subtramas quedan fuera. Entonces, bueno, como que en cierta manera quedas más satisfecho como lector de un libro cuando ves ese tipo de adaptaciones, si te gustan, si son buenas, etc. Yo, en general, soy típica persona pesada que siempre dice, pero es que el libro era mejor, pero tengo que decir que una de mis pelis favoritas me gustó más que el libro y es La princesa prometida. No sé si habéis visto esa peli o leído el libro, ambas son buenísimas, ambas son geniales, pero por favor, es que esa película, o sea, es todo lo que yo amo, está puesto allí y por supuesto lo que el viento se llevó, pues la peli es buenísima, lo que pasa es que la novela es que es de otro mundo. Lo que pasa es que ahí, al haber visto tanto trozos de la peli toda la vida y tal, como que sí que es cierto que tenía como ya el imaginario dentro de mi cabeza cuando leí la novela. Entonces, claro, para mí los personajes eran los actores, lo que pasa es que me parecen tan perfectos que es como, vale, genial, vamos con eso. Pero hoy es otra cosa lo que quiero hablar, aunque me estoy ya yendo por los cerros de Úbeda. Quiero hablaros de libros que yo juraría, igual me equivoco porque es cierto que tengo muy pocos conocimientos de cine, juraría que no tienen adaptación y que a mí me encantaría que tuvieran. Lo dicho, este es un vídeo que yo le vi a Chris de Avemar Books. Voy a poner abajo el canal y el vídeo si me acuerdo. Totalmente copiado de ella, amiga, espero que no te importe, pero es que me lo pasé súper bien viendo tu vídeo, así que aquí voy. Y de hecho hay dos libros de mi lista que a mí me recuerdan muchísimo a Chris de Avemar Books y voy a empezar por uno de ellos, y es que a mí me encantaría que hubiera adaptación de El Valle de los Arcángeles de Rafael Terradas Bultó, que es una novela que está editada por Espasa. Es una ficción histórica que yo leí totalmente por culpa de Chris de Avemar Books. Reconozco que no es un libro que a mí me hubiera llamado la atención así de primeras, y sin embargo a ella le gustó tanto y se lo fue leyendo a otras personas y gustaba y al final pues me llamó mucho la atención y lo leí. Si bien es cierto que no es una novela que me cambió mi vida, disfruté mucho leyéndola, me pareció súper entretenida y nos va a llevar hasta finales del siglo XIX, bueno, a la década de los 60 y de ahí en adelante. La historia comienza en Barcelona, pero sobre todo va a transcurrir en Cuba, en los diferentes, en una zona que se llama el Valle de los Arcángeles, donde hay una serie de ingenios azucareros. Y bueno, esto es un periodo de la historia bastante interesante, bastante convulso, porque es cuando todavía la esclavitud era legal, pero es un momento donde se está luchando para que ya no. Y está guay porque habla de este tema desde diferentes puntos de vista y diferentes personajes. Es muy guay porque gran parte del peso de la novela lo lleva un personaje que es malísimo. Veo que nadie dice como quién es, aunque yo creo que lo sabes desde muy pronto, pero bueno, voy a mantener yo también el misterio. Y como lector, la verdad que es un personaje genial porque es que dices, ¿hasta dónde va a escalar esto, no? Entonces, bueno, una serie de personajes van a ir de Barcelona a Cuba por diferentes motivos, gente de muy buena posición social y gente que va un poco para intentar mejorar su vida porque, bueno, tiene una vida bastante precaria en esa Barcelona finisecular. Van a llegar a Cuba y vamos a ver, pues, cómo era la vida allí, cómo era la vida en los ingenios, cómo era la vida en La Habana, también eso, como toda la vida de la clase alta. Y uno de los motivos, ¿no?, por los que a mí me gustaría mucho ver la adaptación es porque hay muchas escenas como de bailes, de arreglarse, de ir de compras en una Habana que parecía una ciudad súper moderna, de verdad como pico de la moda. Bueno, es espectacular y yo cada vez que escribían esos atuendos, esos eventos, esos vestidos, esos peinados, esas joyas, que estaba como fascinada. Hay una fiesta de disfraces, creo que estaba en Barcelona,
que también me moriría de ganas de ver, y a todo eso le sumaríamos pues toda la parte de naturaleza y toda la parte de los ingenios. Me descubrió una parte de la historia que yo tenía bastante desconocida, y pues eso, buscando fotos y demás, quedé asombrada y decía, joder, ojalá ver esto en una muy buena adaptación, porque me parece que es una historia que además es que engancha muchísimo, y yo creo que tiene todo para convertirse en una gran peli o serie. El siguiente libro del que os voy a hablar es súper diferente, y es La dependienta de Sayaka Murata, editada por Duomo. Es una novela contemporánea japonesa que tiene como protagonista a Keiko, que es una mujer que está en la treintena y trabaja en una tienda de conveniencia, que trabaja en lo que se llama en Japón una convenience store, que son este tipo de tiendas que están abiertas 24 horas del día y tienen muchísimos productos de alimentación, de bebida, snacks, también de primera necesidad. Tienen para calentarte una sopa, tienen para hacer fotocopias, bueno, son como... pues la verdad, lo que a mí más me gusta de Japón seguramente sean sus konbini, que se llaman. Y ella es un personaje súper interesante porque es un personaje que no entra dentro de lo considerado normal en Japón, no entra dentro del canon, y eso es lo que hace es que toda la gente de su alrededor, su familia, se avergüenza un poco y al mismo tiempo tiene como preocupación y vergüenza, ¿no? Como que la ocultan. Sus amistades no entienden sus decisiones y digamos como que todo el mundo la juzga, mientras que ella solo parece ser feliz, ¿no?, cuando está trabajando en este tipo de trabajo que en Japón no se hace más allá de a tiempo parcial, cuando eres estudiante o en circunstancias vitales muy concretas, no es típico trabajo habitual. Entonces pues nada, pues eso, todo el mundo la juzga, en vez de un poco que te da igual, o mira qué bien, qué contenta está esta persona aquí y qué bien hace este trabajo, pues no, se la juzga. Digamos que Keiko es una persona que en general no encuentra su lugar en el mundo, hace cuando tiene que socializar, no hace todo por adaptarse, no como por camuflarse, copia a la gente, cómo hablan, cómo se mueven, cuando ella en realidad no es así, ni entiende por qué lo hace, pero ve que el resto lo hacen, entonces como que ha aprendido, ¿no?, a copiar para adaptarse. Y yo y a mí este tipo de novelas es algo que me gusta mucho, ¿no? Esos personajes solitarios, pero no solitarios tristes, ¿no? Un poco al margen de la sociedad, que te dan para reflexionar. Y esta sí que me la imagino como una película de esas, como con muy poco diálogo, muchísimo ruido de ambiente, planos secuencia muy largos, no lo sé, como... no lo sé, es que hay en mi cabeza algo, ¿no? A lo mejor tipo como Koreeda, no sé si habéis visto alguna película suya, o incluso si tuviera que poner a alguien que me parezca algo similar en el cine español, diría las películas de Isabel Coixet, como esas películas como muy intimistas, muy de que no pasa nada, que solo estás como observando. Me encantaría ver una versión de un peli de la vida y de la historia de Keiko, creo que sería genial. Lo que he comentado antes, ¿no?, cuando pienso en esta película en mi cabeza, oigo ruido, oigo el ruido de las máquinas, ¿no? Oigo como un ruido de fondo de los dependientes haciendo las máquinas registradoras, a vídeo, no sé, el zzz, a lo mejor de los refrigeradores, no sé, es como me lleva a Japón de esa manera, y creo que sería genial como peli. Bueno, el siguiente libro no he tenido ninguna duda, porque además ha sido una de mis lecturas de hace pocos meses y de la que no paro de pensar, que es Las indignas, de Agustina Bazterrica, que está editado por Alfaguara. Os voy a dejar por aquí una reseña que hice del libro cuando hice mi primera lectura. Y digo mi primera lectura porque lo he vuelto a leer este mes de febrero, porque en el Patreon de Loras Lectoras hemos hecho un encuentro con la autora y quería como releerlo y tenerlo fresco y seguir reflexionando sobre la novela. Y la verdad que en una segunda lectura yo sigo sin estar convencida de algunas cosas de cómo son tratadas en la novela, pero es fuerte porque es una novela que soporta una relectura, que eso no siempre pasa, y ahondas en capas y hay mucho escondido ahí. Y bueno, creo que esta sería una serie espectacular, al más por estilo El cuento de la criada, en otro ambiente, por supuesto. También tenemos una especie de mundo distópico donde pues de aquí a unas generaciones, seguramente en un tiempo bastante cercano, ha habido una crisis climática y el mundo está básicamente inhabitable, pero bueno, hay pues como en un antiguo monasterio se ha creado una secta que se llama la Hermandad Sagrada, donde hay un hombre a la cabeza llamado él, que es como una especie de divinidad, y el resto son mujeres. Está acompañado de alguien que es como un poder fáctico, que es una mujer que viste como militar, que vemos que tiene la fuerza, sabe ordenar, sabe crear miedo. En mi cabeza
se parece mucho entre tía Lidia de El cuento de la criada y la señorita Trunchbull de la peli de Matilda, ¿vale? En mi cabeza es así ese personaje. Y luego tenemos pues una serie de mujeres que están ordenadas en una jerarquía muy marcada, que bueno, ellas quieren ascender para llegar a ser iluminadas, pero bueno, hay un gran misterio porque cuando se convierten en iluminadas estas mujeres desaparecen, dejan de verlas. Todas las mujeres que están allí están relativamente sanas y sin, no sé, ningún tipo de voy a decir deformidad física, porque hay otras que no forman parte de la hermandad y son como casi sus esclavas, que las dejan estar allí, que han sufrido mutaciones, tienen heridas, se les cae el pelo, tienen la piel con rojeces, con manchas, bueno, por las consecuencias de vivir en este mundo. Y bueno, vamos a tener una protagonista narradora que narra escribiendo su historia en secreto, ¿no? Esto también se parece un poquito al cuento de la criada. Y vamos a ver cómo es allí el día a día, cómo era su vida antes de entrar allí, qué mundo fuera, qué fue lo que conoció allí y por qué no se acuerdan de ciertas cosas. Hay ahí como todo un misterio. La llegada de una nueva mujer a esta hermandad lo va a cambiar todo, va a ser un punto disruptor, y la verdad que es una novela interesante y que yo creo que en formato serie se podría ampliar y se podría profundizar en un montón de temas que quedan quizás tan solo, no sé, como bosquejados en la historia, y creo que sería una serie, vamos, espectacular, Mi reino, porque la hagan alguna vez. Otra historia que me encantaría, bueno, y en realidad creo que cualquiera de las historias de Lisa Sí me parecería flipante de ver, pero como siempre hablo de la Isla de las Mujeres del Mar, en esta ocasión he elegido El abanico de seda de Lisa Sí, como os digo, que está editado por Salamandra, al menos aquí en España. Y es una historia que nos va a llevar a China siglos atrás para presentarnos, pues una vez más nos va a acercar a la vida de las mujeres, al día a día, y nos va a enseñar cómo la vida de dos mujeres desde que son niñas hasta que son mayores, dos niñas de familias diferentes, de clases sociales diferentes, pero que por determinadas situaciones se las hermana, ¿vale? Hay como, bueno, pues toda una historia que nos va a contar, era muy respetada, no todas podían tener una amistad de este tipo, y esto significa, bueno, que durante todos los años de amistad pues van pasando como temporadas en casa de una, en casa de la otra, y se crea como un vínculo muy fuerte que siempre va a estar por encima de todo lo que les pase en la vida, y vamos a ir viendo cómo es la vida, el día a día en la vida de estas niñas, cómo van creciendo. Lo vemos más desde el punto de vista de una, la otra es un poco un misterio, y bueno, un poco conocer qué hay detrás de la vida de la otra chica, que en principio es de clase social más alta, pues va a ser uno de las tramas de la novela. Es una de esas historias que tiene partes que son absolutamente descorazonadoras, que te rompen, y luego hay partes que son tremendas. Habla de la parte del vendado de los pies. Es que yo se me pone hasta escalofríos otra vez de pensar, y mirar que leí este libro yo creo ya hace 2 veranos. Es una historia genial para conocer la historia de China en determinado momento, de eso desde un punto de vista más cotidiano. Habla bueno, no solo del rol de las mujeres, también habla de las hambrunas, habla de enfermedades, hablan de diferentes ritos, cómo eran los funerales, cómo eran los matrimonios, cómo eran las bodas, con los partos, cómo se trataba a los bebés, a las niñas, a los niños por diferente, cuando hay una guerra, qué sucedía. Bueno, la verdad es que es una historia, o sea, tremenda, pero tremenda. A mí me partió el corazón y me encantó a la vez, y me encantaría ver todo esto. Creo que podría ser una de esas historias que viene pegada a la pantalla, dure lo que dure, aprendiendo muchísimo. Y luego pues también eso, pues al estar ambientado en China ya es otra cultura, todo lo que me enseñen me va a resultar súper llamativo de ver, o cosas que he leído, decir, ah, mira cómo es esto. Me lo he inventado antes. El Nunxu, ahora que pienso, es el idioma, o sea, sí, el alfabeto, como ellas se escribían, las mujeres que tenían como un alfabeto secreto que solo ellas conocían, y ellas eran bueno, la verdad que no lo sé, no me acuerdo cómo se llamaba la relación entre las amigas, pero en concreto voy a ir a mirarlo, qué demonios. Vale, ya estoy, efectivamente.
El Nushu es el sistema por el que ellas escribían un tipo de alfabeto que solo las mujeres conocían, determinadas mujeres, para escribir poemas. Se escribían normalmente en abanicos, en forma de carta, y eso se ve muy muy bien en la novela. Y luego esta unión que hay entre las dos niñas se llama Laotong. A eso sí, la verdad que es una novela que se nota muchísimo la investigación que hizo Lisa Shi, y de hecho sí que fue a China, estuvo allí mucho tiempo investigando, y de hecho la autora te contaba en la nota final que como ella había hecho un viaje a China y había estado investigando dónde había nacido el Nushu, un poco la historia de este lenguaje, había conocido a mujeres de que generación tras generación habían conocido este lenguaje, y la verdad es súper interesante y ojalá verlo en película. Otro libro que sí o sí me encantaría ver en película es Ritos funerarios de Hannah Kent, que está editado en España por Alba, y esta es una novela que está inspirada en una historia real, que es la de la última mujer que fue condenada a pena de muerte en Islandia en el siglo XIX. Esta mujer se llamaba Agnes, y un apellido que no recuerdo, y la vamos a acompañar, ¿no?, desde que ella está encerrada en la cárcel y un poco se dicta su condena, y antes de que ésta se cumpla debe pasar un tiempo en casa de una familia que la tiene que visitar. Bueno, todo esto tiene sentido dentro de la historia, y, y, y es que es una historia súper, súper intimista, donde vamos a ver principalmente cómo es la recepción de esa familia, que está conformada por un hombre, su esposa y creo que eran dos hijas, y vamos a ver eso, cómo cada uno se relaciona con esta mujer, las hijas, tienes una asesina en casa, cómo haces, cómo estás tranquila, y para mí es brutal la relación entre Agnes y la madre de familia, cómo va cambiando las conversaciones que tienen entre ellas, los silencios no tienen precio. También es muy interesante las conversaciones que Agnes tiene con una persona de la iglesia, un párroco, no recuerdo exactamente el cargo, con la que también va a hablar mucho, como ellas son casi dos personas, y vamos a ver cómo se la trata desde fuera, quién ve a la persona, quién ve a la asesina, quién se molesta en intentar entender qué ha pasado ahí. Al mismo tiempo, pues poco a poco vamos viendo y entendiendo por qué ella ha sido condenada, qué ha pasado ahí, cuál ha sido el crimen que ha cometido. Y la verdad que aunque a priori sí va a ser una historia donde no pasa demasiado y va a ser mucho de conversaciones, la naturaleza es un personaje importantísimo en la novela, donde todo sucede, y yo me lo imagino brutal en la pantalla. Me imagino como unas muy muy grandes actuaciones, ¿no?, de esas actuaciones de Oscar, donde al final solo se está hablando, ¿no? Creo que Ritos funerarios podría ser hasta una obra de teatro, porque al final lo importante son esos diálogos, y no lo sé, a mí me encantaría como oírlo, verlo, ¿no? Es una obra que leída sentí mucho, esa es la verdad, sentí que Hannah Kent escribía muy bien, tiene diferentes registros, además. Nunca he vuelto a leer a la autora, la verdad, y a pesar de que este me gustó mucho, igual este año debería darle una oportunidad a cualquiera de sus otras novelas, pero esta desde luego es de esas historias que no se olvidan, que son, no sé, como que llegan dentro, y creo que podría ser genial verla representada. Bueno, os decía al principio que había dos libros que habría seleccionado aquí que me recordaban mucho a Chris de Weimar Books, y el segundo sería, bueno, no es un libro, es una saga, y es la saga de las 7 hermanas. Digo que me recuerda a ella porque, bueno, la hemos leído juntas con otras amigas, con Janet y con Laura, casi hasta el final, y la verdad que es imposible no leer estos libros y pensar como ojalá fuera una peli, ojalá fuera una serie, porque son libros que combinan como una especie de misterio, con así ficción contemporánea, historias de crecimiento, de amor, con siempre una ficción histórica que tiene mucho de landscape, ¿no?, de grandes paisajes, de naturaleza, de personajes, de retrotraernos al pasado y conocer otras formas de vida, otras culturas, momentos grandes de la historia que conocemos desde un punto de vista más humano, y me encantaría verlo representado. La saga de las 7 hermanas fue escrita por Lucinda Reilly, está formada por 8 libros, en principio iban a ser 7, pero finalmente fueron 8, estando el 8 escrito tanto por Lucinda Reilly como por su hijo Whittaker, Harry, bueno, tanto por su hijo, y además el octavo libro tengo que decir que me encantó, me pareció un cierre brutal. Nos va a contar la historia de 7 hermanas
desde un momento en el que ya son adultas, son mayores y su padre adoptivo muere y les deja una serie de coordenadas para que puedan encontrar, ¿no?, a sus familias, sí, para que puedan encontrar, si quieren, la historia de sus familias biológicas. Cada una es de una parte del mundo, no sabemos por qué las adoptaron, por qué esas niñas concretamente. Y la verdad que es una historia brutal. Este padre era millonario, súper misterioso, haciendo cosas rarísimas todo el tiempo y te tiene muy, muy intrigado, y precisamente es la historia del padre la que te hace que tú no abandones esta saga, incluso aunque por en medio haya algunos libros que sean un poco peores, porque necesitas saber qué está pasando ahí. Lo dicho, vamos a tener en todos los libros, se repite una estructura parecida, que es, bueno, pues cada una de las hermanas en el presente, conocemos un poco cuál es su situación y demás, y cómo deciden abrir la carta del padre y iniciar su investigación. Y durante la investigación, bueno, pues partes van a ser narradas ya en el pasado y vamos a conocer siempre como a diferentes personajes. Hay historias fantásticas, hay personajes inolvidables, aprendes un montón, están muy bien escritos y la verdad que ojalá verlos en la pantalla. Me encantó la saga de las 7 hermanas. Yo sé que a priori a lo mejor dices, joder, es que no te pega nada o no sé, o sea, la recomiendo muchísimo, es que me lo he pasado de maravilla. Creo que mi favorito es el tercero, el libro de Star, y porque bueno, en el pasado hay un personaje que me encanta, que es Flora, está ambientado en Reino Unido, entonces bueno, al final son temas que conocemos, y luego en la parte del presente tiene mucho que ver con los libros, porque ella va a trabajar en una librería, entonces bueno, es como que tiene todo para encantarnos, ¿no? Luego el primer libro también es buenísimo y creo que ese libro sea tan bueno, al final te engancha, ¿no?, a esa saga, de decir, wow. Además, según van avanzando las novelas, las hermanas en el presente van apareciendo unas en los libros de las otras y te hace como ilusión. Bueno, que está muy bien, la verdad, que os lo leáis y por favor alguien que pague por hacer esto, porque es espectacular. Vale, cambiando totalmente de tercio, tengo que decir que me encantaría ver en serie, así, típica serie británica como de humor y de misterio, ligerita, de Cozy Mystery, los libros, que no sé cómo se llaman realmente, pero para mí son La reina de Inglaterra resuelve crímenes, en los que, bueno, Isabel II va resolviendo diferentes crímenes que van sucediendo tanto en Buckingham como, bueno, en diferentes palacios y cosas. O sea, la verdad, son estas historias que también están hechas por Salamandra, que aquí en España tenemos 3, que son El nudo Windsor, Un caso de 3 perros y Un crimen entre la realeza, o algo así. Creo que son de S.J. Bennett, creo que es la autora, ahora dudo. Son libros ligeritos, de misterio tranquilo, para pasar un buen rato. La reina de Inglaterra no es súper protagonista y ella está allí con la lupa, tiene un papel como principal pero secundario al mismo tiempo, pero funciona muy guay. Vas conociendo a su servicio, no lo sé, yo lo veía, yo lo leo, ¿vale? Cuando lo estaba leyendo y siempre pensaba, me lo vería en serie. Al final podría estar guay, ¿no? Porque podría ser unas nuevas series como las de Miss Marple o las series que tenemos que adaptan los misterios de Poirot, por ejemplo. Pero traídos ahora, ¿no?, a un presente cercano, y más ahora que tenemos The Crown y tal, que no sé, que ya tienen como los escenarios y las cosas, pues solo tienen que darle ahí un toque de misterio, por un poco de sangre y unos muertos por aquí y por allá, y ya estaría. Os dejo por aquí un vídeo donde hablo un poco más de estas novelas, pero bueno, la verdad que a mí me gustaría mucho verlas adaptadas, porque creo que sería genial para típicos días que tienes el cerebro fundido y te apetece ver una serie divertida y amena. Yo vería esa, sin duda. Y sin irnos del tema así un poquito más oscuro, un libro que me encantaría ver en adaptación, pero que la verdad, a ver cómo lo harían, porque no sé, lo veo como difícil de adaptar por cómo es la historia, es Catedrales, de Sandra Piñeiro, que está editado por Alfaguara y es una autora argentina que a mí me encanta, y es que este es un historión. Parece al principio que tú vas a estar ante una novela negra, ante un thriller, porque es cierto que la novela, toda la historia se sostiene en que hace 30 años, bueno, una chica, creo que se llamaba Ana, ahora dudo, muy jovencita, pues apareció su cadáver un día
mutilado, quemada, bueno, o sea, como una barbaridad horrible, y aquello nunca se resolvió, ¿no? Y 30 años después vamos a ver, por un lado, una historia que en apariencia no entendemos qué relación tiene, y es que un joven se ha ido a Santiago de Compostela y no habla con su familia. Tenemos una señora también en Santiago de Compostela que tiene una librería, y vamos a ir viendo diferentes personas como el padre de la chica asesinada, su mejor amiga que ha perdido la memoria, uno de los inspectores que llevó el caso, y estos otros personajes. Vamos a tener estos narradores y cada uno de ellos nos va a contar algunos su presente y otros su presente, pero en relación con lo que le pasó a esta chica. No me acuerdo si se llamaba Ana o Elena, ¿qué más da? Bueno, con esa persona. Y van a ir saliendo a la luz ciertos detalles que nunca se habían dicho para ir entendiendo lo que pasó ahí. No os voy a profundizar porque al final el libro es una gran crítica a una cosa, y es que es brutal y hay que descubrirlo. Lo que es la verdad, lo que es el misterio. Es cierto que tampoco lo ves en la última página, lo ves venir porque se va construyendo la resolución, pero da igual, porque también tiene esa parte de construcción de los personajes, de ver cómo cada uno de ellos ha vivido con eso que pasó en el pasado y ver cómo todas las historias confluyen. Es genial. Entonces, no lo sé, yo aquí veo como esa parte de misterio, esa parte de personajes, ese cambio de escenarios, como que yo creo que podría funcionar muy, muy bien en películas. Siento que este libro está muy bien escrito y es difícil, pero reconozco que pienso en él mucho, y mira que hace años que lo leí, y pienso que me gustaría un montón verlo adaptado. Y un libro que es que me pega muchísimo que Netflix hiciera una adaptación de estas películas que a veces hacen súper palomiteras, que dices, pues igual no va a ser la mejor película, pero bueno, ahí la veo, sería una adaptación de Tragedia en Villa Rosato. Perdón, no me acuerdo de la autora, pero bueno, está editado, creo que es por Tendencias o por Urano, una de las editoriales de este grupo, que es un thriller que yo lo leí en verano y me parece súper veraniego. Y creo que estaría muy guay porque la historia tiene como 3 grupos de personajes, ¿no? Tenemos a 2 amigas en el presente, una que es influencer y otra que es una autora con algunos problemas, que se van a Italia, a una villa, a pasar el verano y a escribir. Estas 2 amigas son amigas pero se aman, odian. Y mientras están escribiendo allí se dan cuenta que la villa que han alquilado fue una villa donde en el pasado, en los 80, hubo un crimen que tenía que ver con un grupo de música, así como drogas, no sé qué, hubo como una situación extraña. Entonces, por otro lado, vamos a tener toda la parte de lo que sucede en el pasado, y luego hay un libro que tiene mucho que ver con todo esto, que se escribió, pues eso, en la época de los 80 o así, pero que es en realidad como una novela de terror gótico. Entonces, como que también podría molar mucho, porque en el libro tiene mucha presencia, que se mostrarán lo que pasa en el libro en formato película, ¿no? Entonces, yo creo que sería brutal. Es como un thriller con un punto psicológico, es una novela que, sobre todo, es una novela que engancha muchísimo. Te puede gustar más o menos, o te puede dejar pozo o no. Vale, 100%. Yo es que creo que me encantó, era exactamente lo que necesitaba en ese momento del verano. Me la devoré en menos de 24 horas y a mí me encantó, lo tengo que decir. Y por eso creo que también me molaría mucho verla adaptada. Creo que es guay como la autora juega contigo, va dejando puzzles dentro del propio libro para que tú resuelvas, y una serie de preguntas finales que no lo están en la novela, pero te las tienes que hacer. Y yo siento que no todo el mundo se está haciendo esas preguntas. Si leíste este libro y te pareció como demasiado ligero, que no tenía nada que... Hazte algunas preguntas, como ¿quién es la persona malvada de esta historia? ¿Quién es el enemigo? ¿Quién es el villano de esta novela? Porque creo que ahí hay una pregunta muy buena. Y no sé, es una de esas historias donde la casa, esta villa que pasa en Italia, es casi un personaje más, y una de mis pegas a la novela fue que no le sacara aún más partido a lo que era la casa en sí, y creo que eso en formato peli sí que se podría explotar un montón y sería muy guay. Es que me he hecho una lista larguísima y voy a decir uno más y voy a parar porque si no voy a estar aquí 20 años y tampoco me apetece. Y esto también sí que creo que va a ser súper, súper difícil de adaptar si alguna vez lo hacen, pero que me encantaría, y sí o sí tiene que ser una serie, porque esto no lo puedes hacer en una película sin cargarte el libro.
Y es que me encantaría, pero me fliparía que hubiera una adaptación de Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez, una novela creo que es de 2019, editada por Anagrama, ambientada en Argentina, donde nos va a trasladar a través de la historia de una familia y de una historia oscura con toques de elementos fantásticos. Nos va a hablar en el fondo de la historia reciente de Argentina, va a hablar de la dictadura, de sus consecuencias. Es un libro que va a hablar mucho de poder, de influencias, de grandes crímenes y las consecuencias o no de los mismos, a través de la historia de una familia que tiene mucho que ver con una secta, con una organización de poder que rinde culto a una serie de dioses oscuros. Y uno de nuestros protagonistas, que va a ser Juan, él es un medium y tiene la orden lo necesita, ¿no?, para ser un poco puente entre los dos mundos. Y él tiene un hijo que es huérfano porque su mujer acaba de morir de una muerte un poco sospechosa, que también va a tener bastante importancia dentro de la novela, y él lo que quiere es proteger a su hijo de la orden y todo lo que va a hacer, ¿no?, para que la orden, que en el fondo es la familia del niño, no pueda atraparle, no pueda hacerle, ¿no?, lo que le ha hecho a él, ¿no? Entonces es una historia de gran amor paterno-filial, pero es un amor oscuro, hay muchas decisiones que no son buenas, hay mucha presencia de la muerte, es muy oscuro, y luego hay partes que van atrás y adelante en el tiempo para poder ir entendiendo y dando profundidad tanto a esa orden y un poco entender eso, lo que digo, el contexto argentino desde diferentes momentos temporales. Hay una parte grande de la novela que sucede en Londres, por ejemplo, que es muy guay, es muy oscura, hay muchos guiños a Stephen King y a cosas que tenemos todos en el imaginario colectivo, yo creo, muy muy grabados en la retina, por lo cual yo creo que pueden funcionar aún mejor, o sea, pueden ser más claros verlos en película que en el libro. Aún así, este es un libro que, sin haber visto la serie o película que ni siquiera existe, ya puedes decir que seguro que la novela es mejor, porque tiene demasiadas capas, tiene demasiados detalles, tiene demasiadas cosas que son inadaptables, pero aún así me gustaría mucho ver una adaptación. Igual luego la odio, pero me gustaría verla. No sé. Y lo voy a dejar aquí. Estos han sido unos cuantos libros que me encantaría que fueran peli, que los adaptaran, y los motivos por los que me gustarían. Si os gusta este tipo de vídeo, dejármelo en comentarios y eventualmente en algún momento puedo hacer una segunda parte. También déjame en comentarios qué libro te encantaría que adaptaran a serie o a peli, si es que hay alguno. Voy a cotillarlo todo como siempre. Te voy a dejar por aquí un vídeo por si tienes tiempo y te apetece quedarte un ratito más conmigo, y si no, pues te doy las gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero de verdad que te haya gustado y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!